Hola, ¿qué tal? Debido al gran recibimiento que tuvo mi video acerca de la Federación Mexicana, creo que les debo otro. Creo que es importante que haga otro acerca de la salida de John de Luisa, todo lo que corresponde a la atmósfera de la selección mexicana y lo que puede causar o lo que termina por, pues sí, por provocar, ¿no?, esta salida de John de Luisa de la Federación Mexicana. Primero que nada, destacando que me parece que le salva mucho su dignidad esta acción que él tiene con la selección, con la federación. Me parece que es una clara muestra de que, a pesar de que hace unos días él presentó un proyecto de regeneración, de reestructuración para el fútbol mexicano, hoy en día, al pronunciarse, al mencionar su salida y al efectuarla, presentando la renuncia, pues me parece que le lava mucho las manos con respecto, me parece, a lo que es la decisión que se toma arriba de él. ¿Por qué? ¿O por qué arriba de él? Porque me parece que también es una decisión que en parte creo que se comparte junto con todas las demás personas, en que simplemente puede ser una persona, un personaje, alguien que representó a la selección mexicana durante este proceso, y que al representarla durante este proceso me parece que ahora lo que tratan de hacer es buscarle un cambio, ¿no? O sea, moverlo de sitio, alejarlo un poco más del fútbol, que se vea una cara ya no reconocible o asociada a la selección mexicana, sino que puedan ocultarlo un poco y que las cosas sigan por el rumbo que ellos tienen planeado, que ellos por ahora me parece que están previendo de cara al siguiente mundial, en el que no va a haber ni eliminatorias, no va a haber nada, pues va a haber una, dos, que tres competiciones, y si al final de cuentas México hace un papel medio decente, pues las cosas no van a cambiar demasiado. John de Luisa se va, muchos se pueden preguntar, oye, pero este presidente, ¿qué le pudo dejar al fútbol mexicano? ¿Qué le aportó? Algunos otros que dicen, bueno, pero ¿qué más le va a aportar si él no pueden decidir? Le tienen las manos atadas, él es un títere, él es el vocero de lo que deciden los dueños. Y para mí creo que evidentemente tiene cosas, o sea, tiene responsabilidades dentro de, obviamente ellos no nada más lo utilizan para salir y decir y hablar. Evidentemente también tiene que gestionar cosas dentro de la selección, también le encargan determinado proyecto a él, pero la verdad es que sí comparto mucho más y estoy más del lado de que él es un personaje muy limitado con respecto a la selección mexicana. Sí me parece que es una persona, alguien que ocupa un puesto que preferentemente las decisiones ya están decididas y es el único que, él es el ejecutor de aquellas decisiones que ya se plantearon, que ya se discutieron y que se efectúan detrás de él, se efectúan en una mesa arriba de él con otras personas, y que él simplemente pues trata de dirigir el barco según lo que le ordenan los capitanes o la gente arriba, en este caso los dueños, pero analizando la metáfora. Y bueno, yo pienso que John de Luisa, pues me parece que va a ser un caso similar al de Michel Bauer, que no sé si algunos lo recordarán, que fue presidente de la América, estuvo algunos años, tuvo una etapa pésima, horrible, terrorífica, probablemente ha sido de los peores, si no es que el peor presidente que ha tenido la América, obviamente hablando de la era de Azcárraga hasta la fecha, porque pues fue un presidente que el equipo no ganó nada durante su época, el equipo fue en decadencia y terminó su mandato, terminó su presidencia, dejando el equipo cerca de los puestos de descenso. Entonces, pues verdaderamente bastante pobre, ¿no?, la actividad o el rendimiento que dio Michel Bauer. Y Michel Bauer hoy en día trabaja en Easy Telecom, o no sé, sí, creo que se llama así, Easy nada más. Es una televisora aquí en México. Hace poquito anunciaron que hicieron una alianza con el Barcelona, y ahí pues mencionaban, ¿no?, Michel Bauer, presidente de Easy o CEO. Entonces, pues muchas veces el tipo de acciones que tienen la gente de Televisa para con sus trabajadores, los mueven de sitio, los mueven de lugar, los cambian, a veces ponen a unos, quitan a otros, y más o menos van rotando en cuanto a los puestos, las posiciones, porque al final de cuentas también tienen que hacerlos trabajar en otros ámbitos. Pero a ver, dime tú, ¿qué similitud va a tener trabajar en selección mexicana que trabajar en Televisa? O sea, viéndolo desde el punto de vista neutral, ¿no? O sea, como si tú no conocieras que la selección mexicana está manejada por Brava. Si tú dijeras, ¿sabes qué? Esta persona está trabajando en Federación Mexicana, estás hablando de un tema de fútbol, o sea, aquí estás hablando que esta persona va a tratar de planificar, esa persona es la encargada de hacer el proyecto, de conseguir a los representantes de las distintas áreas, de las distintas categorías de la selección mexicana, la sub-15, 17, la sub-13, la sub-20,
el primer equipo, la femenil, etcétera, los representantes para los Juegos Olímpicos. Entonces él se va a encargar de gestionar a las personas responsables de todas estas áreas, las personas de inteligencia deportiva, va a hacer todo, ¿no? O sea, él va a planificar una estructura deportiva y económica con respecto a la federación y a la selección mexicana, las selecciones mexicanas, para hacer crecer este proyecto con distintas metas, bla, bla, bla. Pero estamos hablando de un tema o ámbito deportivo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con, sabes que vas a administrar a Televisa? O sea, estás hablando de que vas a ser parte de una televisora en la que producen noticias, producen programas de chisme, producen telenovelas. Entonces tú lo que vas a hacer, pues vas a tener otro tipo de metas. Obviamente, creo que si encontráramos una similitud entre las metas que pueda tener una televisora con las que puede tener una selección de fútbol, pues evidentemente yo creo que es en lo económico, porque ni la televisora participa en lo deportivo, ni la federación o la selección deportiva trabaja o espera alguna meta en lo artístico. Entonces, o en la cantidad de rating que pueda generar. Que sí, pero me parece que va más relacionado a lo económico. Entonces, yo creo que tanto John de Luisa, y como todas las personas que han trabajado de CEOs, de presidentes, director general, director deportivo, director de operaciones internas cualificadas, o sea, cualquier persona que haya trabajado ahí, me parece que corresponde y más o menos hace lo mismo, porque no me parece tampoco, me parecería muy raro que hagan cosas tan diferentes de un día para otro. O sea, un día están hablando de que tú vas a trabajar en esta televisora, un día vas a trabajar en este equipo, otro día vas a trabajar en la selección. Un día trabajas en una empresa de telecomunicaciones y otro día estás empleado, estás trabajando en una empresa encargada de producir entretenimiento, y el otro día estás encargado en una empresa deportiva. Entonces, pues estamos hablando de que son cosas demasiado distintas. Entonces me parece que a lo mejor no es que comprendan tanto estos hábitos, sino que pues a lo mejor tienen obviamente los conceptos, los fundamentos básicos de la administración de las empresas, hacerlos rendir bien económicamente, que esto sea sostenible a lo largo del tiempo y que generen el profit, ¿no? La rentabilidad de sus diferentes equipos, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, eso es un punto, eso es algo que hacen ahí, o sea, entonces yo creo que si, digamos, encontráramos el común denominador entre lo que podría hacer John de Luisa en Televisa, en América, en la Federación, y lo que podría haber hecho en el otro caso Michelle Bauer en Televisa, en Easy y en el Club América, pues es que generalmente ellos son administradores económicos o administradores ejecutivos, si lo queremos ver de cierta manera, con decisiones de marketing, decisiones de qué camiseta vas a usar, tal, cosas así, pero me parece que tienen muy poco y muy bajo poder de decisión en cuanto a la dirección del negocio a la cual van a tomar con respecto, pues sí, a su determinado proyecto, llámese Televisa, Club América, etc. Entonces, pues sí, o sea, es de hecho, lo que más se menciona, o digamos que es el principal laurel que le podemos atribuir a John de Luisa, pues es que fue un director que le dio mucha solvencia económica a la federación, fue un director que hizo mucho por el fútbol mexicano económicamente hablando, cosa que tampoco está demasiado raro, o algo impresionantemente para asombrarse, para decir, wow, qué fantástica gestión de John de Luisa. Y deportivamente pues quedó bastante a deber. Deportivamente fue un fracaso, deportivamente fue un fiasco. Deportivamente poco o nada le pudo aportar a la selección mexicana en cuanto a fútbol, pero también poco o nada podía hacer John de Luisa. Entonces me parece que dentro de todo esto, o sea, que pudiéramos mencionar, ¿no? O sea, si John de Luisa o si el cambiar a John de Luisa va a tener un efecto positivo, y puede decir, bueno, pues sí, pues este director deportivo, este director ejecutivo tiene mucha experiencia en este ámbito porque le puede hacer rendir muy bien a la selección mexicana económicamente. Pues sí, a lo mejor habrá otro, incluso que lo haga hasta mejor que John de Luisa, pero yo pienso que si no mejoras el producto selección mexicana, si no tienes un equipo que al final de cuentas sea competitivo, atractivo, poco a poco vas perdiendo a los consumidores de tu producto, porque si tu producto ya no es lo que era antes, si tu producto ya no representa lo que representaba antes, pues evidentemente los compradores que tenías antes, pues progresivamente pues se van diluyendo, como cualquier cosa. O sea, unos van falleciendo y otros van emergiendo, pero si al final de cuentas a las nuevas generaciones, a las nuevas personas,
no les genera ese atractivo el producto que probablemente les generó otras personas en su momento y que ahora están más contigo por lealtad que por la calidad del producto que les ofreces, pues bueno, o sea, como digo, económicamente seguramente lo hizo muy bien, pero ya te lo dejó claro Irarrágorri, ya lo dejó muy clarito. Ellos ya no apuntan al mercado mexicano, ellos ya apuntan al mercado mexicano que radica en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, pienso que es bastante claro la intención que se tiene, que obviamente van a tratar de proteger mucho a las personas que ahorita tienen al mando. Y tampoco va a ser muy complicado porque, como digo, México va a jugar partidos amistosos, o sea, vas a jugar contra Nicaragua, contra Senegal, la selección sub-15, y pues vas a traer a equipitos, ¿no? A jugar ahí en los moleros que ni siquiera son fecha FIFA y que aparte le representan un riesgo a los futbolistas de lesionarse en esos partidos, que para que te vea el entrenador, pero si no es fecha FIFA y yo también tengo mi compromiso con el club y si me lesiono, pues al no ser fecha FIFA, pues los clubes no van a recibir ningún tipo de dinero, ningún pago por la FIFA que pueda ayudarlos o que bueno, sea un tipo de compensación por la lesión que sufrió el jugador en tiempo de partidos amistosos avalados por la FIFA. Si no es así, si es un amistoso que no está avalado por la FIFA, pues no reciben nada los clubes. Entonces, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de chanchullos, de cosas extrañas que se manejan y que solamente se hacen en México, que pues sí, económicamente puede ser un producto bastante rentable, pero pues también ellos se van a cansar, también ellos en algún momento se van a dar cuenta, van a entender o van a hacer, les va a caer el 20 de lo que es el producto de selección mexicana, de que es un equipo mediocre, de que es el equipo de siempre. Y me parece que John de Luisa no se va tanto porque se quiere John de Luisa, se va más que nada como para despejarse de esa opción, para mantenerlo bajo las sombras durante un tiempo, porque propiamente, como digo, con el caso de Michel Bauer, a Michel Bauer hace mucho tiempo que yo no lo veía, a Michel Bauer hace mucho tiempo que ya ni siquiera escuchaba de él y hasta ahorita lo voy reconociendo otra vez, voy sabiendo otra vez de su vida, que está en Easy, por ese anuncio que hicieron con el Barcelona. Entonces, me parece que es algo parecido a lo que intentan hacer con John de Luisa. Correcto, ¿no? Pues ya, es cosa X, cosa que siga, que vaya carburándose, pero pues difícilmente podemos encontrar que México vaya para bien, que vaya a cambiar algo. O sea, no quiero ser muy repetitivo porque eso ya lo dije en el otro video. Lógicamente es difícil verlo, es difícil pensarlo en este punto de vista. Los jugadores o las personas que trabajan hoy en día en selección nacional, el director técnico, la gente que está a cargo de esto, pues sí, como John de Luisa son más títeres que otra cosa. O sea, el papel de John de Luisa era más una figura, al que representa algo que tiene su cierta relevancia, pero no es una figura que verdaderamente tenga el poder o la autonomía necesaria como para dirigir en la selección mexicana. Eso se lo dejaban o se lo delegaban a las personas que verdaderamente, pues, las que ponen el dinero, las que ponen los recursos y que no solamente controlan ya la liga en sí, sino que aparte tienen control sobre la selección mexicana, que son dos cosas diferentes, dos cosas que deberían ser diferentes, pero que las controlan los propios dueños de los equipos. Entonces, pues sí, a seguir, porque al final de cuentas pues le van a seguir haciendo campaña a no sé cuántos jugadores, que ya regresó, que se va a ir, que es la promesa, el prospecto, es la nueva estrella, y yo no espero que le vaya mal a nadie, pero si trabajas mal, pues los resultados que vas a obtener no creas que van a ser muy buenos. Como digo, pues muchas veces esto es lo que termina sucediendo en temas de Federación Mexicana, que entras o llegas a una conclusión en donde pues difícilmente vas a poder asegurar o aseverar qué tantas cosas pasan ahí adentro, qué tanta culpa tiene uno u otro, pero cuando ves al propio presidente de la liga, al propio presidente de la federación trabándose y sacando sangre de las piedras porque no saben cómo responder o cómo atender a los cuestionamientos sobre si sus decisiones verdaderamente tienen algún respeto, si sus decisiones tienen algún peso, o si simplemente están manejados o están maniobrados por lo que digan o lo que mencionen u ordenen sus patrones dueños de los diferentes equipos de la liga, en los diferentes clanes, que incluso hasta ahí hay división de clanes entre los dueños de la liga. Así que,
pues si ni siquiera ellos se pueden poner de acuerdo. ¿Qué esperas de los demás? No tienen una persona a la cual le deleguen el proyecto, no van sin rumbo, van, claro, con una muy buena planificación económica, pero deportivamente pues van tapados de los ojos porque, pues sí, o sea, si no tienes la materia prima, si no tienes la estructura, si no tienes un proyecto de mediano y largo plazo como para hacer crecer sobre todo a tus jugadores, porque es de lo que más te vas a nutrir, no te vas a nutrir de hacer un fútbol espectacular. La Liga MX nunca le va a pelear a la Premier League, ni a la Bundesliga, ni a ninguna de esas. Lo que tienes que hacer es exportar la cantidad suficiente de jugadores, producirlos primariamente con un muy buen nivel, para eso apoyarte de tus propios equipos, y cuando los produzcas esos jugadores y cuando los logres exportar al extranjero, hacer que esos jugadores, pues lógicamente apoyarlos de la manera que puedas para que puedan tener cierto éxito en sus equipos. Y cuando se acostumbren a la alta competencia y cuando tengas jugadores de alta competencia, a lo mejor no de élite, pero sí jugadores que te puedan rendir bastante bien, ya probados en equipos medianos, en equipos un poco altos, en equipos más o menos de Europa, es ahí cuando vas a generar un equipo competitivo. Mientras o antes de eso, no, porque el fútbol que se juega aquí no está para nada relacionado con el nivel, la exigencia y la intensidad que se practica en el propio continente europeo. Entonces, primero concéntrense en la materia prima, después hablamos de los entrenadores, pero para eso, ¿qué se necesita hacer? Un proyecto, una planificación, y para eso tienes que tener las directrices correctas de hacia dónde quieres ir, qué estilo de juego quieres presentar, que se tenga que permear a lo largo de todas las categorías, de todas las divisiones, para que todos los jugadores te sirvan o le puedan servir al primer equipo. Y pues sí, tener a los entrenadores correctos, que propiamente entre ellos compartan información y que entre ellos estén pasándose información sobre los procesos que llevan los determinados jugadores, para el momento en el que llegan al primer equipo sean jugadores ya perfectamente estudiados y que entiendas dónde más rinden, cómo se sienten mejor, etc. Y para eso tiene que haber mucha exigencia, y como dijo Néstor de la Torre en su momento, si también los propios federativos y los propios directivos de la federación les consienten y le ríen las gracias a los jugadores cuando tienen sus desplantes de nada de profesionalismo, cuando hacen sus fiestas, cuando hacen sus cosas, y entiendes que los jugadores o los futbolistas están propiamente rompiendo el reglamento que se tiene dentro de la federación y que no tienen ni siquiera la profesionalidad para encarar una competencia que se supone les genera mucha pasión y mucha ilusión, pues si ni siquiera con lo que les genera la pasión y la ilusión tienen la capacidad de mostrar una actitud profesional y responsable para con sus compañeros, sus directivos y con la afición, pues, y aparte le ríen las gracias por sus amigos de la federación, pues, bueno, ¿qué vas a tener? Jugadores apapachados, jugadores estancados, jugadores que ya se saben con su puesto y que muy difícilmente lo van a soltar. Caso como el de Néstor Araujo, que incluso se permitió dejar la Liga Española, dejar el Celta de Vigo y venirse a la América, porque él ya sabía que iba a jugar el Mundial. Él ya sabía que tenía su puesto en el Mundial, en la convocatoria. Pero si Néstor Araujo tuviera la competencia de otros 3 jugadores en Europa, otros 3 centrales, mejor lo que sea a que Néstor Araujo no se regresaba a México. Pero mejor lo que sea a que Néstor Araujo no se regresaba. Porque si tú sabes que tienes competencia y que tu puesto peligra, pues claro que vas a rendir mucho más, claro que te vas a poner las pilas. Pero como ya casi te lo tienes asegurado, pues bueno, así vamos y así terminaremos. Tal vez dure mucho tiempo, si es que no pasa nada relevante en volver a hacer un video acerca de este tema, pero bueno, por ahí si pasa, no dudaré en comentarlo, porque pues veo que recibe muy buena respuesta de parte de ustedes. Y nada, lo voy a dejar por acá, espero que estén muy bien, nos vemos en el próximo video, adiós.